Mis queridos hermanos y hermanas, ¿puede una sola decisión, tomada en el silencio de una mañana en el Vaticano, cambiar el corazón de la Iglesia para siempre? Existen ciertas mañanas dentro de los sagrados pasillos del Vaticano que traen más que solo el suave resplandor de la luz del sol filtrándose a través de las vidrieras. Estas mañanas cargan consigo decisiones tan profundas, tan trascendentales, que reverberan a través de los mismos cimientos de la Iglesia. Si estás viendo este vídeo, siento en mi corazón tu profundo y constante amor por Cristo y sé que estás conmigo en solidaridad de oración con nuestro amado Papa León XIV. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, yo también estoy aquí, presente en silencio, dentro de las solemnes cámaras del Palacio Apostólico, siendo testigo de estos momentos históricos. Mientras los primeros rayos dorados del amanecer atravesaban la magnífica cúpula de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV se sentaba solo en contemplación, con una humeante taza de té verde descansando suavemente a su lado. Frente a él yacía una pesada carpeta roja, su portada marcada con letras negras y contundentes, Informe Pastoral LGBTQ. Sus ojos cansados, agotados de noches de oración inquieta y deliberación, no estaban simplemente leyendo las palabras impresas, estaban buscando la misma alma de la Iglesia. Apenas unas horas antes, durante una tensa conferencia, dos cardenales a quienes respetaba profundamente, Luis Antonio Tagle y Robert Sara, habían chocado con una fuerza que amenazaba con romper la unidad de la Iglesia. Ahora, la paciencia orante había dado paso a la necesidad de una solemne decisión. Y ya no había espacio para la vacilación o la reconciliación. Este día, este mismo momento, alteraría para siempre el rumbo del ministerio de la Iglesia. Soy el Padre Miguel Thompson, un humilde servidor de Dios y sacerdote católico del gran estado de Texas en los Estados Unidos. Ministrando por más de 30 años. Cada mañana me paro frente al altar con mi amada familia parroquial y cada noche regreso a mi estudio para elaborar mensajes de fe como este. Acercándome a ustedes, mi rebaño distante disperso por todo el mundo. Si estas palabras tocan tu corazón, te invito amablemente a dejar un comentario abajo diciéndome el nombre de tu país. Que sea un saludo sagrado, un testimonio que fortalezca mi espíritu y renueve mi compromiso de servirte fielmente. Y por favor, no olvides dar me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que podamos continuar este viaje juntos, caminando cada día en la radiante luz de Cristo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, la pesada puerta crujió al abrirse lentamente. El cardenal Luis Antonio Tagle entró en la habitación. Su presencia imponente pero envuelta en un profundo silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Su sotana púrpura estaba inmaculada, sin una sola arruga, pero sus ojos cargaban el peso de incontables cargas y oraciones no pronunciadas. El Papa León XIV levantó la mirada, una mezcla de tristeza y fuerza resuelta brillando en sus ojos. Con un gesto tranquilo y compasivo, invitó, por favor, Luis. Toma asiento. Tagle se acomodó en la silla silenciosamente, sus dedos agarrando ligeramente el rosario que descansaba sobre su corazón. Una búsqueda silenciosa del abrazo reconfortante de María en medio de la tormenta que rugía en su interior. La voz del Santo Padre rompió el silencio, suave pero firme e inquebrantable. Las palabras de anoche no pueden deshacerse. Pasé la noche en oración. Luis, buscando orientación, hizo una pausa y luego continuó con el corazón apesadumbrado. Había esperado, realmente esperado, que tú y Robert pudieran encontrar una manera de caminar juntos hacia adelante, unidos en propósito, pero se ha vuelto claro que este camino ya no es posible. Colocó su mano deliberadamente sobre la carpeta roja. La habitación quedó envuelta en silencio, no una ausencia de sonido, sino una presencia llena del peso de las consecuencias. Por lo tanto, he tomado mi decisión. A partir de este día, toda la responsabilidad pastoral del ministerio LGBTQ será confiada únicamente al cardenal Robert Sara.
Un viento frío pareció atravesar el pecho de Tagle, drenando el color de su rostro. Sin embargo, recibió esta decisión no con ira, sino con una silenciosa tristeza que corría más profundo de lo que las palabras podían expresar. Santo Padre, susurró con la voz temblorosa de emoción, mi único deseo siempre ha sido servir con misericordia, con compasión y con amor. Nada más. El Papa León XIV asintió lentamente. Lo sé, Luis, y honro ese corazón. Pero la Iglesia se está agrietando. Y si no hacemos nada, esas grietas se convertirán en un colapso. Tagle inclinó la cabeza. Sus dedos encontraron nuevamente el crucifijo en su pecho, como aferrándose a Cristo en medio de la tormenta. Si la misericordia ya no tiene lugar en el corazón de la Iglesia, entonces ¿quién irá en busca del niño abandonado? ¿De las almas que lloran en silencio? El Papa no respondió de inmediato. Simplemente cerró los ojos. Tal vez esa pregunta no era solo para Tagle, sino para él mismo. Un suave golpe en la puerta. Firme, no fuerte, pero decisivo. El Santo Padre no necesitaba mirar. Habló en voz baja, está aquí. La puerta se abrió. El cardenal Robert Sarah entró. Su postura tan recta como un báculo de doctrina. Su sotana roja ribeteada en negro. Justo como el hombre mismo, claro. Inquebrantable, nunca retrocediendo. Hizo una reverencia, pero no encontró la mirada del Papa. Sus ojos se fijaron en cambio en el cardenal Tagle, como un juez silencioso observando a un hombre ya sentenciado. Tagle le devolvió la mirada sin ira en sus ojos. Solo tristeza, una tristeza que había visto este final mucho antes de que llegara. El Papa León XIV habló, cortando la tensión. Por favor, siéntense ambos. Hoy no habrá debate. Hoy escuchamos y decidimos. Los tres hombres se sentaron. El viejo reloj hacía tic-tac en el fondo. Cada campanada como el latido del corazón del mismo Vaticano, lento, pesado, tenso. El Santo Padre colocó su mano sobre la carpeta roja. Robert, a partir de este día, tomarás plena autoridad sobre la misión pastoral LGBTQ de la Iglesia. Debes asegurarte de que todas las cosas permanezcan dentro del orden y la doctrina. El cardenal Sarah asintió con los ojos sin parpadear. Entiendo, Santo Padre, en esta era de confusión, la Iglesia necesita claridad. La misericordia tiene valor, pero no puede reemplazar la verdad. Tagle juntó suavemente sus manos. Levantó la mirada, su voz suave pero inquebrantable. ¿Y si las personas vienen a la Iglesia heridas, temerosas de ser expulsadas, les ofrecemos primero la ley o les cubrimos primero con el manto de la misericordia de Dios? Sarah respondió sin vacilación, les damos luz, Luis, y la luz comienza con la verdad. El Papa levantó su mano, interrumpiéndolos a ambos. Suficiente, esto no es un campo de batalla. Este es el corazón de la Iglesia. Se volvió hacia Sarah. Bien, Robert, te confío esta responsabilidad, pero no dejes que se convierta en una espada. Luego miró a Tagle, sus ojos ya no pesados, sino llenos de algo más profundo. Misericordia, Luis, no está siendo expulsada, está siendo enviada a otro lugar. De regreso a los pobres. De regreso a los márgenes. A donde tu voz no trae división sino luz. Tagle se puso de pie. Inclinó la cabeza. Entonces me iré, pero no puedo callar. Seguiré llevando la misericordia de Dios a lugares donde la gente cree que Él les ha dado la espalda. Se dio la vuelta para irse. Pero justo antes de cruzar el umbral, Tagle pronunció una última frase. No como protesta, sino como una profecía, si la misericordia ya no tiene lugar en el centro. Quizás el centro ha perdido su corazón. La puerta se cerró tras él, y ahora en la habitación solo quedaban el Papa León XIV y el cardenal Sarah. Silencio, más frío que cualquier discusión. ¿Sigues aquí, mis queridos hermanos y hermanas? Si es así, por favor deja un comentario abajo. Di, amén. Ofrece una breve oración por el cardenal Tagle para que sepa que no estoy hablando solo. Y si encuentras valor en este mensaje, por favor recuerda dar me gusta a este vídeo.
suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que podamos seguir escuchando la voz de Dios juntos. Día a día. En ese momento, una sola vela parpadeó en la mesa de madera. El viejo reloj sonó una vez. Bajo y solemne, el Papa León XIV permanecía inmóvil en su silla después de una reunión que nadie jamás quiso. Ante él había un simple crucifijo de madera, no hecho de oro, no adornado con joyas, solo la cruz. Lo había llevado desde sus primeros días como joven sacerdote en Perú. Exhaló profundamente, no por el agotamiento del cuerpo, sino por un cansancio del alma. Se arrodilló lentamente, su frente tocó el frío suelo de mármol. Señor, ¿hice lo correcto? Las palabras salieron de sus labios como un susurro en la oscuridad. ¿Protegí a tu iglesia de romperse o simplemente rompí tu corazón? Sin respuesta, solo el sonido del viento suspirando a través de las grietas debajo de la puerta. Y permaneció allí, arrodillado, largo, muy largo tiempo, hasta que una sola lágrima cayó y desapareció en la piedra. Mis queridos hermanos y hermanas, a esa misma hora, una maleta rodaba silenciosamente por el suelo de mármol. Sus ruedas no hacían ruido, pero el alma en su interior se agitaba con truenos. El cardenal Luis Antonio Tagle caminaba lentamente, su sotana ondeando suavemente en la noche vaticana. No había nadie para despedirlo. Sin guardias, sin despedidas, solo los santos silenciosos tallados en piedra lo veían partir. Y su sombra, larga y solitaria, se extendía por los sagrados pasillos del mármol del Vaticano. Pasó junto al icono de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, cerca de la puerta este. Se detuvo, se quitó las gafas y, en ese breve momento, sus ojos brillaron. Dentro, el Papa León XIV seguía arrodillado, sus dedos apretados alrededor del rosario, y Tagle seguía caminando a través de la puerta lateral, hacia la noche. Mis queridos amigos, hay noches en que el Vaticano se ahoga en silencio, pero esas noches resuenan más fuerte que las campanas de Roma. Porque dentro de ese silencio, dos corazones se estaban rompiendo. Uno se quedó atrás para proteger la iglesia. Uno se alejó para llevar la misericordia de Dios a los lugares que la iglesia había olvidado. Y una semana después, el sol resplandecía intensamente. El polvo se adhería a los bordes de una sotana púrpura. Entre las multitudes en un campo de refugiados. En el caos del hambre, el calor y los nombres olvidados. Un hombre se arrodilló, ayudando a un niño a limpiar la sangre de una rodilla herida. Ese hombre era el cardenal Luis Antonio Tagle. Sin sombrero rojo, sin anillo cardenalicio, solo manos callosas y una sonrisa tranquila y gentil. Una madre corrió hacia él, sosteniendo a su hijo herido. No podía hablar inglés. Todo lo que podía hacer era sostenerlo y llorar. Y Tagle la abrazó de vuelta. No tengas miedo, no estás sola. Entró en la tienda médica. Ayudó a repartir pan. Tomó una silla de madera. Se sentó y leyó las escrituras a los niños. En medio de gritos y sirenas, un pequeño niño se le acercó sosteniendo un trozo de papel rasgado. En él, un corazón y una cruz. Tagle sonrió. Esto es más hermoso que todos los frescos del Vaticano. Un voluntario capturó el momento. Unos simples minutos en vídeo. Nadie sabía que esto conmovería al mundo entero. Mis queridos hermanos y hermanas. En ese mismo momento, una tenue lámpara parpadeaba junto a una simple computadora portátil. El Papa León XIV se sentaba solo, sin ayudantes, sin aplausos, solo una sotana blanca en un silencio roto. En la pantalla, un clip de 5 minutos de Tagle predicando desde un campo de refugiados. En el vídeo, Tagle hablaba suavemente, su voz temblando. Discutimos sobre quién tiene razón y quién está equivocado. Mientras niños como Farouk mueren sin saber nunca que Dios lloró con ellos. El Santo Padre cerró los ojos y una lágrima cayó en su mano. Susurró, Luis, pensé que te enviaba lejos, pero eres tú quien permaneció donde vive el corazón de Dios. Se levantó, caminó hacia la ventana, y afuera, una sola estrella brillaba en el cielo oscuro. Mientras el mundo aplaude la victoria, Dios mira hacia los olvidados.
y a veces son ellos quienes mantienen a la Iglesia, verdaderamente la Iglesia. Y luego, una semana después, en el último día de la Conferencia del Vaticano, la pantalla se iluminó, representante de las periferias, Luis Antonio Tagle. Filipinas. Solo 5 minutos. Nadie esperaba mucho. Después de todo, había sido removido del poder. Pero 30 segundos después, se podía escuchar el silencio. Silencio real, sin obturadores, sin teclados, solo el sonido de un corazón ardiente. Tagle comenzó: cuando llegué al campo de refugiados, un niño me preguntó: padre, ¿Dios llega tarde? No supe cómo responder, pero ahora entiendo. Somos nosotros los que llegamos tarde. Nosotros, la Iglesia, llegamos demasiado tarde para los olvidados. Miró alrededor de la sala con una tranquila intensidad y dijo: no necesito un título para hablar de amor. No necesito el permiso de nadie para secar lágrimas. Solo hay una pregunta que importa: si Jesús estuviera vivo hoy, ¿dónde elegiría sentarse? ¿En un trono dorado? ¿En palacios? ¿O en el humilde refugio de un campamento devastado por la guerra? Sus palabras, cargadas de verdad y compasión, resonaron a través de los grandes salones de Roma, cruzando continentes y océanos por igual. Alrededor del mundo, los corazones respondieron. En París, extraños lloraban en silencio mientras veían el discurso desplegarse en las pantallas de sus teléfonos. En Lima, un joven sacerdote se arrodilló en la quietud de su capilla, sobrecogido por la oración y la determinación. Al otro lado del Atlántico, las estaciones de noticias en Nueva York interrumpieron su programación regular para transmitir el sentido mensaje de 5 minutos del cardenal Tagle. En Manila, cientos se reunieron bajo las imponentes agujas de la catedral. El mensaje sonaba fuerte y claro desde potentes altavoces hacia las calles abarrotadas. En solo 2 horas, el vídeo acumuló más de 1 millón de visualizaciones, pero su verdadero impacto fue mucho más allá de los simples números. Las cartas comenzaron a llegar. Docenas de obispos, incluso de cardenales que alguna vez fueron críticos de Tagle. Estas cartas estaban llenas de disculpas, no simplemente dirigidas a él personalmente, sino al mismo espíritu de misericordia y compasión que alguna vez habían desestimado o ignorado. Mientras tanto, en una habitación tranquila lejos del ojo público, el cardenal Robert Sarah veía el discurso en su totalidad. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos se aferraban con fuerza al reposabrazos. Un ayudante se inclinó para susurrar: Su Eminencia. Las redes sociales ahora lo llaman el hombre que se opuso a la misericordia. Sarah no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron con determinación. Lentamente sacó de su bolsillo una carta medio escrita, una declaración de firme convicción teológica, una advertencia contra lo que percibía como una peligrosa deriva doctrinal. No estaba dispuesto a rendirse en esta batalla, ni ahora ni nunca. ¿Y qué hay del Santo Padre? El Papa León XIV se sentaba en silenciosa contemplación. En su mano había una fotografía impresa directamente del vídeo. Mostraba al cardenal Tagle abrazando tiernamente a un niño huérfano. Sus ojos, fijos en un momento de humanidad compartida, colocando la foto suavemente en su altar privado. El Papa León XIV puso junto a ella una rama de olivo seca. Un símbolo eterno de paz. Susurró suavemente para sí mismo: quizás es hora de que la Iglesia recuerde cómo llorar nuevamente. Su mirada se apartó de las estrellas que normalmente lo inspiraban y en cambio se posó en las miles de velas que parpadeaban en la oscuridad. Velas encendidas por los fieles de todo el mundo. Estas eran las oraciones de aquellos que anhelan una Iglesia que elige el amor antes que el juicio, la misericordia antes que la condenación. Mis queridos hermanos y hermanas, solo se necesitan 5 minutos para hablar la verdad, pero a menudo lleva una vida, y a veces siglos, para que la Iglesia realmente la escuche. La salvación no siempre viene de un trono adornado con poder dorado. A veces viene de una simple tienda donde un cardenal gentilmente seca las lágrimas de los olvidados y los pobres. Mientras la transmisión global en vivo continuaba, la pantalla se iluminó una vez más con un título simple:
Representante de las periferias, Luis Antonio Tagle. Filipinas. Solo 5 minutos. Nadie esperaba mucho del hombre que había sido silenciosamente removido del asiento del poder, pero solo 30 segundos después. Toda la sala quedó en silencio. No sonaban los obturadores de las cámaras. No tecleaban dedos en teclados. Solo estaba el sonido de un corazón ardiendo con la verdad. Cuando llegué al campo de refugiados, comenzó Tagle, su voz firme pero llena de tristeza. Un niño me miró y preguntó, padre, ¿Dios llega tarde? No supe cómo responderle entonces, pero ahora entiendo. Somos nosotros los que llegamos demasiado tarde. Nosotros, la Iglesia, llegamos demasiado tarde para los olvidados. Para aquellos que sufren en silencio. El vídeo se desvaneció hacia una imagen conmovedora. Tagle abrazando a una madre siria. Sus brazos acunando a una pequeña niña huérfana. Una cruz, una lágrima, un corazón que todavía ardía brillantemente incluso en los mismos lugares donde el mundo había dejado de mirar hace mucho tiempo. El cardenal Sara, al ver esto, sintió una punzada inesperada de remordimiento en su pecho. No lo admitiría públicamente, pero empezaba a preguntarse si su inquebrantable adhesión a la doctrina pura había sido demasiado rígida. A veces, la verdad necesitaba ser vestida con el manto de la compasión para ser verdaderamente recibida. Sus dedos aflojaron su agarre en el reposabrazos mientras observaba cómo Tagle, este hombre al que había considerado un oponente doctrinal, encarnaba el verdadero espíritu de Cristo entre los marginados. En el Vaticano, esa noche, el Papa León XIV permaneció en oración prolongada. El brillo de las velas proyectaba una luz fluctuante sobre el crucifijo que sostenía. Las palabras profundas y sencillas de Tagle desde el campo de refugiados resonaban en su mente: no necesitamos más documentos. Necesitamos más discípulos. No necesitamos más declaraciones. Necesitamos más demostraciones de amor. Las lágrimas surcaron el rostro del Santo Padre mientras contemplaba las decisiones que había tomado y sus consecuencias. El peso de dirigir la barca de Pedro parecía increíblemente pesado esa noche. Mientras tanto, en las calles de Roma, se estaba formando una vigilia espontánea. Cientos, luego miles de personas se reunieron con velas. Inspiradas por las palabras de Tagle, cantaban himnos suavemente y oraban por una iglesia que pudiera abrazar tanto la verdad como la misericordia. Una joven periodista logró capturar el momento en que una anciana colocaba su vela junto a una imagen del cardenal Tagle, susurrando: gracias por recordarnos lo que significa seguir a Cristo. La imagen se volvió viral, compartida millones de veces en cuestión de horas. Era como si el mundo estuviera sediento de un mensaje de compasión sin comprometer la verdad. En Filipinas, la tierra natal de Tagle, las iglesias abrieron sus puertas a la medianoche. La gente acudía en masa para orar por su cardenal y por la iglesia. Ancianos, jóvenes, ricos, pobres, todos unidos en un solo espíritu. El presidente filipino declaró que Tagle era un faro de luz filipina para el mundo, y expresó su orgullo por la forma en que representaba los valores de su nación: dignidad, compasión y resiliencia en tiempos de prueba. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos de todo el mundo proclamaban: el cardenal de la misericordia conmueve al mundo, y las palabras desde la periferia llegan al centro. Los analistas discutían fervientemente cómo un discurso de 5 minutos había captado la imaginación global de una manera que décadas de encíclicas papales no habían logrado. No era solo por la elocuencia de Tagle, sino por la autenticidad encarnada que respaldaba cada palabra. Las solicitudes para que Tagle hablara en universidades, iglesias y foros internacionales comenzaron a inundar su humilde nueva oficina en el campo de refugiados. Él rechazó amablemente la mayoría, explicando: mi lugar está aquí ahora, con los olvidados. Hablaré cuando sea necesario, pero principalmente debo escuchar a aquellos cuyas voces han sido silenciadas durante demasiado tiempo. En una entrevista exclusiva, un reportero le preguntó a Tagle si sentía resentimiento por su remoción del centro del poder.
El cardenal sonrió con una calidez que iluminó su rostro cansado y respondió: a veces. Dios permite que seamos removidos del centro para que podamos encontrar el verdadero centro. Cristo no nació en un palacio, sino en un establo. No murió en gloria, sino en vergüenza fuera de las murallas de la ciudad, tal como se describe en el Evangelio. Las periferias son donde a menudo encontramos la verdad más claramente. El impacto dentro de la Iglesia fue profundo. Obispos de todo el mundo comenzaron a examinar cómo sus diócesis estaban atendiendo a los marginados. Las parroquias empezaron a evaluar si sus políticas y prácticas reflejaban verdaderamente la misericordia de Cristo. Los seminarios comenzaron a discutir cómo equilibrar la adherencia a la doctrina con el imperativo pastoral de la compasión. Un teólogo prominente comentó: lo que estamos presenciando es un momento eclesiológico significativo. La tensión entre el centro y las periferias, entre la doctrina y la pastoral, no es nueva en la historia de la Iglesia, pero lo que hace que este momento sea único es cómo la tecnología ha permitido que una voz desde los márgenes reverbere instantáneamente en el centro. En el campo de refugiados, ajeno a la tormenta que había desatado, Tagle continuaba su ministerio cotidiano. Esa mañana ayudó a distribuir agua limpia. Consoló a una madre que había perdido a su hijo y enseñó a un grupo de niños a leer en una escuela improvisada bajo un árbol. Sus manos estaban manchadas de tierra, su frente brillaba con sudor, pero sus ojos relucían con una paz que solo viene de hacer exactamente lo que uno está llamado a hacer. Cada noche escribía en un pequeño diario, reflexionando sobre las lecciones que aprendía de los refugiados. Hoy, escribió, un hombre que lo perdió todo me enseñó sobre gratitud. Me mostró la foto de su familia que había logrado salvar y dijo: mientras tenga esto. Soy rico. ¿Cuántos de nosotros, con armarios llenos y cuentas bancarias sustanciales, seguimos sintiéndonos pobres? Quizás la verdadera pobreza es espiritual, no material. Estos escritos, eventualmente recopilados y publicados, se convertirían en un clásico espiritual moderno, traducido a más de 50 idiomas. Lo que comenzó como reflexiones personales se convirtió en un llamado a una revolución de la ternura, dentro de la Iglesia y más allá. En Roma, los acontecimientos también se desarrollaban rápidamente. El Papa León XIV, profundamente conmovido por el impacto global de las palabras de Tagle y por la reacción de los fieles, convocó a sus asesores más cercanos. Durante 3 días se reunieron en oración y discusión, buscando discernir el camino a seguir. El cardenal Sara, para sorpresa de muchos, fue el primero en hablar en la reunión final. Su voz, normalmente firme e inflexible, tenía un tono diferente. He pasado mi vida defendiendo la verdad de la Iglesia, comenzó, y no me disculpo por ello. Pero debo confesar que he estado reflexionando profundamente sobre las palabras de nuestro hermano Luis Antonio. Me ha hecho cuestionar si, en mi celo por proteger la doctrina, he olvidado a veces que el propósito final de la doctrina es guiarnos hacia el amor. Un silencio asombrado llenó la sala. El Papa León XIV miró al cardenal con nueva apreciación y asintió para que continuara. Propongo, dijo Sara, que consideremos una nueva iniciativa, una que honre tanto la verdad como la misericordia, que combinemos nuestros esfuerzos no como oponentes, sino como hermanos, para desarrollar un enfoque que mantenga nuestra fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia mientras extiende compasión a todos, especialmente a los más vulnerables. Lo que siguió fue una discusión extraordinaria sobre cómo la Iglesia podría navegar los desafíos pastorales del mundo moderno sin abandonar sus principios fundamentales. El consenso que surgió no fue de compromiso, sino de complementariedad. La verdad y la misericordia no eran opuestos, sino complementos necesarios. Al final de la reunión, el Papa León XIV anunció su decisión: invitaremos al cardenal Tagle a regresar a Roma. No para reemplazar al cardenal Sara, sino para trabajar junto a él. Juntos establecerán una nueva comisión que explorará cómo podemos articular mejor la doctrina de la Iglesia de manera que refleje la compasión de Cristo.
La noticia se extendió rápidamente y la reacción fue universalmente positiva. Los fieles vieron esto como un signo de que la Iglesia podía evolucionar y responder a los signos de los tiempos sin perder su esencia. Los críticos reconocieron la sabiduría de buscar un enfoque equilibrado, y aquellos que habían estado alejados de la Iglesia comenzaron a reconsiderar su posición. Cuando la invitación llegó al campo de refugiados, Tagle la leyó tranquilamente. Luego miró a los niños jugando fuera de su simple oficina, a las familias luchando por reconstruir sus vidas, a los voluntarios trabajando incansablemente. Escribió su respuesta esa misma noche: Santo Padre, acepto humildemente su invitación, pero con una condición. Mi trabajo en Roma debe estar directamente conectado con las periferias. Por cada hora que pase en una oficina vaticana, debo pasar una hora con los pobres de Roma. Por cada documento que ayude a redactar, debo visitar un hospital o una prisión. Por cada reunión con cardenales, debo tener una reunión con refugiados o personas sin hogar. Solo así puedo servir fielmente como un puente entre el centro y los márgenes. El Papa respondió con una sola línea: no solo acepto tu condición, sino que la extenderé con acento agudo a todos los que sirven en esta nueva comisión. Que el centro siempre escuche a las periferias, y que las periferias siempre recuerden que son parte del centro del corazón de Dios. En las semanas siguientes, se hicieron los preparativos para el regreso de Tagle a Roma, pero no sería un regreso triunfal a los pasillos del poder. En lugar de reinstalarlo en su antigua oficina con su séquito y privilegios, se estableció una simple habitación para él cerca de un barrio pobre de Roma. Desde allí caminaría diariamente al Vaticano, pasando por las mismas calles donde los pobres y los extranjeros buscaban refugio. El día que Tagle y Sara se reunieron oficialmente para comenzar su trabajo conjunto, los medios de comunicación esperaban un encuentro tenso, quizás incluso conflictivo. En cambio, fueron testigos de algo completamente inesperado. Los dos cardenales, tan diferentes en temperamento y enfoque, se abrazaron como hermanos. No fue un gesto calculado para las cámaras, sino un reconocimiento genuino de que cada uno tenía algo que aprender del otro. La doctrina sin compasión puede volverse fría, reconoció Sara, y la compasión sin doctrina puede volverse confusa, respondió Tagle. Juntos, quizás podamos encontrar el camino de Cristo. Su primera acción oficial fue sorprendente. Establecieron un centro de escucha en el corazón de Roma. No para predicar o enseñar, sino simplemente para escuchar las historias de aquellos que se sentían marginados por la Iglesia. Personas de todas las condiciones sociales, orientaciones y antecedentes fueron invitadas a compartir sus experiencias sin juicio ni condena. Antes de hablar, debemos escuchar, explicaron. Antes de enseñar, debemos aprender. Antes de liderar, debemos servir. El impacto de esta iniciativa fue inmediato y profundo. Personas que habían abandonado la Iglesia décadas atrás encontraron su camino de regreso al centro de escucha. Jóvenes que nunca habían considerado la fe como relevante para sus vidas comenzaron a hacer preguntas sinceras. Familias divididas por desacuerdos doctrinales encontraron terreno común en un espacio de respeto mutuo. Un año después, el centro de escucha se había replicado en más de 500 diócesis en todo el mundo. Lo que comenzó como una respuesta a una crisis se convirtió en un movimiento de renovación dentro de la Iglesia. La tensión entre verdad y misericordia, entre doctrina y pastoral, entre centro y periferias no se había resuelto completamente, pero había evolucionado de un conflicto divisivo a una conversación creativa. En su mensaje de Navidad de ese año, el Papa León XIV reflexionó sobre el viaje inesperado. Como Iglesia, estábamos en peligro de olvidar que Cristo nació en los márgenes, vivió en los márgenes, murió en los márgenes, y sin embargo, desde esos márgenes, transformó el centro mismo de la historia humana. Hoy, gracias a las voces valientes que nos recuerdan esta verdad, estamos redescubriendo que la Iglesia más fiel es aquella que abraza tanto su centro doctrinal como sus periferias pastorales. El cardenal Tagle,
Parado silenciosamente entre la multitud mientras el Papa hablaba, miró hacia el cielo estrellado sobre la plaza de San Pedro. Recordó la noche en que había salido del Vaticano con su maleta, creyendo que su tiempo de influencia había terminado. Qué equivocado había estado. A veces, pensó, debemos ser despojados del poder para descubrir una influencia más profunda. A veces, debemos alejarnos del centro para encontrar el verdadero centro. A su lado, un niño refugiado que había traído desde el campamento se aferraba a su mano. «Padre», susurró el niño, ¿es este lugar donde vive Dios? Tagle se arrodilló para estar al nivel de los ojos del niño. «Dios vive en muchos lugares», respondió suavemente, «en grandes iglesias y en pequeñas chozas, en palacios y en campos de refugiados. Pero sobre todo, Dios vive donde hay corazones abiertos para recibirlo y donde hay manos dispuestas a servir a los demás». El niño asintió, entendiendo más de lo que Tagle esperaba. «Entonces, ¿Dios está en todas partes donde hay amor?» «Sí», dijo Tagle, con los ojos brillantes de emoción. «Y nuestra tarea es asegurarnos de que ese amor llegue a todos, especialmente a aquellos que creen que han sido olvidados». Esa noche, mientras las campanas de Roma tocaban para anunciar la Navidad, un nuevo espíritu se extendía por la iglesia. No era un espíritu de compromiso o de abandono de la verdad, sino un espíritu de integración y síntesis. La verdad expresada con misericordia, la doctrina vivida con compasión, el centro conectado inseparablemente con las periferias, y en campos de refugiados, hospitales, prisiones y barrios marginales de todo el mundo. Personas que habían perdido la esperanza en la iglesia comenzaron a verla con nuevos ojos. No como una institución distante preocupada principalmente por reglas y poder, sino como una comunidad viva que realmente se preocupaba por sus luchas y aspiraba a caminar con ellos en su viaje. Lo que había comenzado como una crisis de liderazgo había culminado en un despertar espiritual. Y todo comenzó con una simple decisión tomada en una mañana tranquila en los sagrados pasillos del Vaticano, cuando un papa tuvo el valor de reconocer que a veces el verdadero liderazgo significa permitir que diferentes voces sean escuchadas, incluso cuando esas voces nos desafían y nos incomodan. Mientras el alba de un nuevo día rompía sobre Roma, el Papa León XIV se arrodilló una vez más ante el mismo crucifijo que había sido su compañero constante. Esta vez, su oración era diferente. «Señor, gracias por mostrarme que tu iglesia es más fuerte cuando abraza tanto la verdad como la misericordia, tanto el centro como las periferias. Guíanos mientras continuamos este viaje, no con certeza, sino con humildad, no con todas las respuestas, sino con las preguntas correctas, no con poder, sino con amor». Y desde algún lugar, más allá del tiempo y el espacio, pareció escuchar una respuesta: las palabras eternas de nuestro Señor Jesús, según el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No en el poder o la pompa, no en la rigidez o el relativismo, sino en la comunión auténtica de corazones buscando juntos el camino de Cristo.